Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a exponer el capítulo 6 que nos habla sobre la normalización. La normalización crea o define relaciones que evitan la mayoría de los problemas que surgen del mal diseño relacional. Para llegar a la normalización existen dos formas, las cuales pueden ser de la primera, que nos dice trabajar desde un diagrama de entidad-relación. Si el diagrama se dibuja correctamente, entonces hay algunas reglas sencillas que podemos utilizar para traducirlo en relaciones, las cuales evitarán la mayoría de los problemas que, que se cometen en el diseño relacional. El inconveniente de este enfoque es que puede ser difícil determinar si el diseño está correcto o incorrecto. El segundo método es utilizar los conceptos teóricos detrás del buen diseño para crear las relaciones. Esto es un poco más difícil de trabajar que desde un diagrama de entidad-relación, pero a menudo los que utilizan este método resultan con un mejor diseño. Sin embargo, se puede combinar los dos. En la práctica se los puede combinar los dos. Podemos partir de un diagrama de entidad-relación y utilizarlos para diseñar nuestras relaciones. Luego podemos revisar estas relaciones con las reglas teóricas para un buen diseño y realizar los cambios que se requieran para mejorar esto. Traduciendo un diagrama entidad-relación en relaciones. Esto aplica para los diagramas de entidad-relación donde todas las relaciones de muchos a muchos se hayan transformado en entidades compuestas. Existen ciertas pautas a seguir para traducir este diagrama en relaciones, las cuales son las siguientes. Crear una tabla, las cuales son las siguientes. Déjenme ver si puedo. Se fue. Dice, crear una tabla para cada entidad. Para cada entidad que esté solo en el extremo 1 de una o más relaciones, crear una clave primaria single column. Para cada entidad del extremo muchos, incluir la clave primaria de cada entidad principal como clave foránea. Si una entidad en el extremo muchos tiene una clave primaria, use esa columna como clave. Tendremos que utilizar esa columna como clave principal. Formas normales. Las formas normales son las reglas teóricas que el diseño de una relación cumple. Cada forma normal representa un conjunto de reglas cada vez más estricta. Cuanto mayor sea la forma normal, mejor será el diseño de las relaciones. Aquí tenemos una imagen de una representación gráfica de las formas normales, donde tenemos la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, la forma normal de Boyce Cood, cuarta forma normal y quinta forma normal. En la mayoría de los casos, nuestras relaciones van a estar en un nivel 3 y con esto vamos a haber evitado gran parte de los problemas que comúnmente se presentan en los malos diseños. Las siguientes tres formas, las que son las de Westwood, la cuarta forma y quinta forma normal, se manejan solo en situaciones especiales que surgen ocasionalmente. Sin embargo, estas se manejan se las maneja de forma conceptual, que son fáciles de entender y pueden ser utilizadas en la práctica si surge algún problema.
En los últimos años se ha incursionado una sexta forma normal, o se ha añadido una sexta forma normal a lo que es la teoría de diseño de bases de datos relacionales. También esta forma normal no es mejor, no es más rigurosa que la quinta, aunque utiliza los mismos principios para transformar las relaciones de una forma a otra. Primera forma normal. Para que una tabla esté en primera forma normal, debe cumplir con ciertos criterios, los cuales son que los datos se almacenan en una tabla de dos dimensiones y que no debe haber grupos repetitivos. Los grupos repetitivos que no quiere decir que un atributo tiene más de un valor en cada fila de la tabla. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de que una empresa necesita almacenar el nombre y fecha de nacimiento de los hijos de sus empleados. Como un empleado puede tener más de un hijo, esto va a presentar problemas o va a presentar grupos repetitivos, los cuales no debemos usar en nuestra base de datos. Para entender por qué no debemos utilizar en nuestra base de datos los grupos repetitivos, vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen tenemos las columnas número de empleado, nombre, apellido, nombre de los hijos y fecha de nacimiento. Como podemos ver, aquí tenemos grupos repetitivos. Tenemos los nombres del empleado, los hijos del empleado Jane. Tenemos aquí los que son Mary y Sam. Y tenemos dos fechas de nacimiento, que son el 1 de septiembre de 2002 y el 5 de diciembre del 2004. Esto presenta ciertos inconvenientes. Por ejemplo, no hay manera de saber exactamente qué fecha de nacimiento pertenece a qué niño. Sería tentador decir que podemos asociar las fechas de nacimiento con los niños de acuerdo a sus posiciones. Por ejemplo, el primer niño, que sería Sammy, se tendría la fecha de nacimiento de primera y el siguiente tendría la otra fecha. Pero no hay nada que nos garantice que esto sea cierto. Otro inconveniente sería que buscar en las tablas, hacer una consulta de esto sería muy difícil, ya que si necesitamos saber qué empleados tienen hijos que nacieron antes del 2005, necesitaríamos sacar las fechas. Como vamos a tener varias fechas en ese campo, tenemos que sacarlas individualmente y luego compararlas. Eso va a hacer que el DBMS tenga más trabajo para la manipulación de estos datos. Para el manejo de grupos repetitivos hay dos maneras de deshacerse de estos. Una es creando columnas múltiples para las posibles datos que pueden tener los empleados. Aquí tenemos un ejemplo de la creación de columnas múltiples. Como este se basa en el ejemplo anterior, teníamos el número de empleado, el primer nombre, apellido y las columnas múltiples que nos dicen que puede tener entre 1, 2 y 3 hijos. Pero esto nos va a generar ciertas inconsistencias en los cuales va a haber campos nulos, como por ejemplo el empleado John Smith solo tiene un hijo y las casillas del segundo y tercer hijo nos van a ocasionar problemas. ¿Y qué pasa si el empleado Jane Smith tiene 4 hijos o cualquiera de los empleados tiene 4 hijos? Básicamente no podremos almacenar esa información. Por eso es recomendable, o la acción más viable,
es crear otra tabla para controlar varias instancias de este mismo grupo repetitivo. Lo que nos quedaría así. Tendríamos la tabla empleados y la tabla niños o hijos, ya, donde tenemos asociado al código del empleado 101 con el nombre del hijo Mari y la fecha de nacimiento. El código del empleado 101 con el otro niño que sería Sam y la otra fecha de nacimiento. Y así con todos estos niños. En caso del empleado del código 1004, que solo tiene un hijo, no va a presentar problemas como en la creación de columnas múltiples, ya que solo se va a crear una instancia por, por cada hijo que tenga y no presentará problemas con los valores nulos. La primera forma normal presenta tres anomalías, entre las cuales tenemos la anomalía de inserción, que surge cuando se piden insertar datos en una relación porque no se dispone de una clave primaria completa. Las anomalías de inserción son comunes en las primeras relaciones de forma normal, que no están en una forma normal más alta, donde ya se resuelven estos problemas. En términos prácticos, la anomalía de inserción se produce porque hay datos de más en una entidad en la relación. Esto hace que cuando ingresemos datos sobre una entidad, también necesitamos ingresar datos que son extras y los cuales necesitan ser requeridos después. Otra anomalía es la de eliminación, que se produce por parte de la clave principal de una fila que se convierte en nula cuando se eliminan los datos de la tabla principal. Hay un tipo final de anomalía, el cual es la anomalía de modificación. Para entender mejor esta anomalía, vamos a ver un ejemplo. Ya. Tenemos esta tabla, la tabla órdenes o pedidos, donde tenemos los campos el ID de cliente, primer nombre, apellido, calle, ciudad, estado, código postal, teléfono, el pedido, la orden de la fecha, el artículo que pidió, el título y la fecha. Al momento de que la información del cliente cambie, también debe cambiar en todos los registros anteriores. Pero si esto no ocurre, los datos que deben ser ya no serán porque van a formar parte de un cliente que no existe, porque los datos fueron actualizados. La solución a las anomalías según la relación de la primera forma normal es desglosar la relación, y esto viene a resolverlo en la segunda forma normal. Para pasar a segunda forma normal se deben cumplir ciertos criterios, entre los cuales están que la relación debe estar en primera forma normal y que todos los atributos que no lleven clave dependen funcionalmente de toda la clave principal. Aquí se da un nuevo término que es funcionalmente dependiente. Una dependencia funcional es una relación unidireccional entre dos atributos, de forma que en un momento dado un elemento o un atributo A solo se asocia con un valor de atributo B a través de una relación. Por ejemplo, supongamos que el A es el número de clientes de la relación OR de una tabla órdenes o pedidos. Cada número de cliente está asociado con un nombre de cliente, un apellido, una dirección de calle, una ciudad, estado, o un código postal o un número de teléfono, correo, etc. Aunque los valores para esos atributos pueden cambiar en cualquier momento, solo va a existir un registro.
Por lo tanto, podemos decir que el nombre, apellido, calle, ciudad y los demás, entre otros, eh, depende funcionalmente del número del cliente. El número del cliente, de acuerdo a esta descripción, es un atributo determinante, un atributo que determina el valor de otros atributos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, tenemos al atributo número del cliente, que es un atributo determinante para los atributos nombre, primer nombre, apellido, calle, ciudad, estado, tamaño, teléfono. El atributo determinante número de ítem, que, que es para los atributos título y precio. El atributo número de orden, que es para el número de cliente y la fecha de la orden. Aquí tenemos una combinada, que es entre el número del ítem y el número de la orden. Una vez que hayamos definido bien nuestros atributos determinantes y los demás atributos, con esto podemos pasar a una segunda forma normal, donde el atributo determinante va a ser la clave primaria, o sea, el número de cliente va a ser la clave primaria y el resto va a ser el resto de campos sin una llave. Esto nos quedaría así, en base a este ejemplo nos quedaría así, donde tenemos a la relación customers con el identificador o llave primaria, número de cliente, primer nombre, apellido, calle, ciudad, entre otros. A la relación ítem con el número de ítem, título y precio. A la relación orden con el número de la orden, el cliente, número de cliente y la fecha de la orden. Y el ítem de las órdenes, donde está el número de orden, el número de ítem, y si con esto podemos resolver si fue enviado, si fue comprado o no, si fue enviado. Este es un ejemplo de una relación en segunda forma normal, donde tenemos a la relación ítem o artículos, sería el número del artículo, el título, el número o ID del distribuidor, y los demás atributos. Esta relación en segunda forma normal aún presenta las tres anomalías presentadas anteriormente, ya que, por ejemplo, en la normalidad de inserción presenta porque no puede insertar datos sobre un distribuidor hasta que tenga un elemento de este distribuidor. También se presenta una anomalía de eliminación, ya que si se elimina el único elemento de un distribuidor, se perderán los datos sobre ese distribuidor. Y también está presente la anomalía de modificación, donde el número de teléfono del almacén del distribuidor se duplica por cada artículo de la compañía de ese distribuidor. Ya, la tercera forma normal está diseñada para manejar estas situaciones y lo que hace es dividir en dos relaciones el problema anterior, quedando de la siguiente manera. Como anteriormente teníamos en una sola relación, que era artículos o ítem, todos estos atributos, lo que hizo la tercera forma normal fue dividirla y sacar una relación de distribuidor. Tenemos el número de distribuidor, el teléfono de la central, creo, y el número del teléfono del almacén. Ya. Aquí nos permitirá tener información de los distribuidores aún sin haber comprado o adquirido un artículo de ellos. La tercera forma normal también debe cumplir ciertos criterios, los cuales son que la relación, como toda forma normal,
para pasar a una forma normal superior, debe estar en una forma normal inferior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para estar en una tercera forma normal, se debe estar en una segunda. Se debe estar en una segunda forma normal para pasar a tercera. También nos dice que no hay dependencias transitivas. Esto quiere decir que cuando se tiene el siguiente patrón de dependencia funcional, donde A depende de B y B depende de C, esto implica que A depende también de C. La cuarta forma normal. Una vez que hayamos llegado a la tercera forma normal, nuestro modelado o nuestra base de datos va a estar con los requerimientos que normalmente se deben cumplir, ya que la cuarta, quinta y sexta forma normal se dan en casos eventualmente raros, ya que solo manejan ciertas características que se dan con poca frecuencia. La cuarta forma normal resuelven lo que son las dependencias multivalor. Una dependencia multivalor dice que se define cuando para cada valor del atributo A existe un conjunto finito de valores tanto para el atributo B como para el atributo C que están relacionados con él. Un ejemplo de esto sería la información de una película, donde tenemos el título, la estrella y productor. Vamos a ver. Ya. Por ejemplo, esta película puede tener varias estrellas y varios productores, así como varios productores pueden estar, así como un productor puede estar en varias películas. Así que también una estrella puede haber sido de varias películas. Esto es lo que me dice, que cuando el atributo un atributo del valor A tiene un conjunto infinito de relaciones con atributos de los demás conjuntos. La solución a esto es, como ya dijimos, dividir la relación, colocando cada parte de la dependencia en su propia relación o en su propia tabla. Así tenemos la relación película-estrella, donde va a estar el título y la estrella, y la relación película-productor, donde va a estar el título de la película y el productor. Así tendremos que un productor puede tener varias estrellas, un título puede tener varios productores y un productor puede estar en varias películas, así como una estrella puede estar en varias películas. Como ya dijimos, la cuarta forma normal fueron diseñadas para manejar las relaciones que exhiben una característica especial que no se presenta como de demasiada frecuencia. Como ya dije, estas formas normales se aplican en muy pocas ocasiones, ya que son raros los casos que se dan para corregir con estas formas normales. La quinta forma normal, también conocida como forma normal de combinación de proyección. Esta está diseñada para manejar un caso general de una dependencia de valores múltiples, conocida como dependencia de unión. En su forma más común, una combinación forma nuevas filas cuando los datos de dos tablas coinciden. Vamos viendo un ejemplo de esto. En el ejemplo observamos dos tablas, las cuales son clientes y órdenes. Observemos que la columna número de clientes es la clave principal de esta tabla, clientes, y que la misma columna es clave foránea en la tabla órdenes o pedidos. La columna número de cliente en órdenes sirve para relacionar las órdenes de a qué cliente pertenecen. Supongamos que deseamos ver los nombres de los clientes que colocan cada pedido. Para ello debemos unir estas dos tablas
creando filas combinadas donde quiera que haya un número de clientes que coincide con las órdenes que han comprado. Esta terminología de la base de datos estamos uniendo dos tablas en la cual vamos a hacer un join, inner join. Ya. El resultado es la tabla abajo, donde podemos ver las tres filas de la primera tabla y podemos ver las filas: número de cliente, primer nombre, segundo nombre, el número de la orden, la fecha de la orden y el total de la orden. El Join puede comenzar con cualquier tabla de origen. Esta combinación no es definida. Por ejemplo, aquí tenemos al usuario al cliente 002 de nombre John Doe, que tiene las órdenes 101 y 102. El cliente 003 que tiene la orden 103, el cliente 04 que tiene la orden 1004, 1005 y el cliente 006 que tiene la 1006, 1007 y 1008. Asumiendo que estamos utilizando esta tabla, la Customero Clientes, como la primera tabla de origen, podemos proceder conceptualmente lo siguiente: que para buscar pedidos de las filas con el número de los clientes 001, como ya pudimos ver, buscamos las filas que coinciden en la tabla órdenes con este código y se van a añadir, las cuales son dos. Ahora se busca el número de pedidos de las filas con el número de cliente 002. También observamos que hay dos filas que coinciden, así que estas dos filas se van a añadir. Ahora con el número de cliente 003 hay solo una fila y se añade una fila a la tabla de resultado. Esto es lo que les expliqué hace un ratito. Ahora, una vez que conocemos esto, vamos a ver cómo trabaja esta forma normal. Para ello vamos a dar un ejemplo vamos a ver un ejemplo de una tabla la cual está en cuarta forma normal. Esta tabla se encuentra en cuarta forma normal, ya que todo en la tabla es clave, pero hay una gran cantidad de datos duplicados, como por ejemplo los números de artículos se repiten para cada cliente que ordena una serie. Así también el nombre de la serie para cada artículo de la misma serie. Bajo las reglas de la relación, podemos observar que si el cliente 2180 pide la primera película de Harry Potter e indica que quiere más películas de esta serie, la manera de poner esta opción en la tabla es agregar filas para todas las 5 películas de Harry Potter. Pero es posible que se vea obligado a agregar más películas de las que quiere ver. Por la misma razón, si un cliente no desea un elemento de una serie, entonces se debe quitar de la tabla todas las filas para ese cliente de esta serie. Si el cliente todavía quiere los elementos restantes, o sea, todos menos el que no quiere ver, entonces tendremos una anomalía de eliminación. Para resolver el problema, se divide la tabla en dos tablas más pequeñas, eliminando los datos duplicados innecesarios. La definición oficial para una quinta forma normal es que la relación debe estar en cuarta forma normal. Todas las dependencias de unión están implícitas por las claves candidatas. Una dependencia de unión se produce cuando una tabla se puede juntar correctamente uniendo dos o más tablas, todas las cuales contienen solo los atributos de la tabla original. Las definiciones de esta forma normal. Se conversaron términos sobre los cuales eran proyecciones, los cuales
Las proyecciones crean un subconjunto de cualquier relación mediante la extracción de columnas específicas. El join combina tablas en atributos que coincidan y se utilizan exhaustivamente en las consultas, donde usemos los inner join para combinar dos tablas o relaciones. La sexta forma normal. La sexta forma normal fue creada particularmente para manejar situaciones en las que hay datos temporales. Esto nos da como resultado tablas que no pueden descomponerse más. En la mayoría de los casos, estas tablas incluyen la clave principal y un único artículo sin clave, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos la tabla ciudad con la llave que es el ID, el intervalo válido y la ciudad. Tenemos la tabla estado, el ID o llave primaria, el intervalo válido y el estado. Esto ha sido todo por el capítulo 6. Gracias.